esta noche ejercemos de anfitriones de nuestra anfitriona, así que esto no deja de ser un cierto juego de espejos. Hoy nos visita la mujer con más poder de Barcelona, o no, que nos lo cuente la alcaldesa Ada Colau. Bienvenida, por favor. Bienvenida. Gracias. Bueno, es un poco la cosa, ¿no? Estamos en Barcelona, usted está en Barcelona, pero usted ya estaba antes. Bueno, Tú también estabas, pero te fuiste. Yo creo que estaba antes también, en fin, vamos por ahí la cosa. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy contenta de estar. ¿Le tuteo o de usted tuteo? Yo ¿no? prefiero tuteo, sí. Mejor el tuteo, ¿no? Sí, lo de usted te hace un poco mayor, sí. Y es verdad, sí. Oye, ¿es verdad que eres la persona más poderosa de Barcelona? Pues no tiene una respuesta sencilla esto. Ya. Hombre, digamos que yo creo que ahora el poder ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado y no es como, digamos, en la época feudal, donde había un señor feudal que lo mandaba todo y estaba todo muy claro. Sí. Ahora no está tan claro, ¿no? Y hay algunos poderes que son visibles, como por ejemplo el que pueda tener un gobierno municipal, que lo tienes porque te vota la gente y es democrático y te pueden pedir explicaciones y tienes que rendir cuentas. Y luego hay otros poderes menos democráticos, que no se eligen, que son menos visibles, pero que mandan bastante, ¿no? Y bueno, tú también tienes poder, ¿no? Los medios de comunicación hoy en día tienen bastante poder. Ostras, yo poco, creo. Lo que es... Sí, por una parte dices, ay, mira, pero luego... Los poderes fácticos, ¿no? Esa cosa abstracta que siempre estuvo ahí. Bueno, abstracta, pero que por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Pues cuando gana una candidatura nueva como la nuestra, contra todo pronóstico, ¿no? Porque muy poca gente pensaba que pudiéramos ganar, pues de repente se generó una especie de opinión pública como aparentemente de forma espontánea, donde iban a caer las 7 plagas en Barcelona, se iba a paralizar la economía, esto iba a ser el caos, ¿no? Pues no sé, alguien movía los hilos, ¿no? Para que se dijeran esas cosas y bueno, luego por suerte las cosas no van tan mal. Era como que en la narración democrática más o menos conocida no encajaba la nueva historia, ¿no? Sí. Los activistas... Había un contraste de relatos allí, sí. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de aterrizaje? En tu discurso ya decías que no iba a ser fácil, ¿no? No, desde luego. Bueno, tiene cosas muy bonitas, no quiero parecer quejica, o sea, hay cosas muy bonitas, hemos aprendido lo que no está escrito, o sea, se ha aprendido muchísimo, vives en primera línea, una ciudad maravillosa como es Barcelona, conoces a un montón de gente estupenda que hace un montón de cosas en esta ciudad, o sea que hay muchas cosas buenas. Luego, la dinámica institucional tiene una serie de inercias y de cosas que para quienes no veníamos ni de un partido político, claro, es que fíjate que yo llevo un año de primeras veces, ¿no? Porque por primera vez me presenté a unas elecciones, por primera vez hice mítines, jamás había hecho un míting, por primera vez hice debates electorales, por primera vez me presenté a unas elecciones, por primera vez ganamos. Y ganas y sigues haciendo primeras veces, ¿no? Perdona, por eso igual has tenido un segundo hijo para romper un poco esa inercia, ¿no? Exacto. Las primeras, que este es el año de las segundas. Las segundas. Sí. Además, cambiamos de etapa, ¿no? Cambiamos de etapa. Cuando llegasteis al ayuntamiento, vuestro pequeño grupo, porque al final la gente cree que llega un equipo de 25.000 regidores. ¿No es así? Y no es así, pero ponéis un folio que pone no olvidemos quiénes somos y por qué estamos aquí. Sí. Pero luego hay una metáfora curiosa, que este folio sigue colgado. Sí, en el despacho de alcaldía, en la puerta. Exacto, y nosotros preguntábamos al equipo, ¿por qué no se le ha dado ya un tratamiento como más estable? No sé, enmarcarlo, colgarlo, y nos dicen no. Porque no se puede hacer, todo está protegido. El patrimonio, claro. ¿Y no te parece un poco metafórico decir, vamos a cambiar las cosas, pero el cartel que nos recuerda que debemos cambiarlas no puede ser estable? No puede ser estable, pero ahí está el cartel. Pero está el cartel, ahí está el cartel y sigue ahí, donde tiene que estar. O sea, y nos recuerda que efectivamente... Y lo veis cada día, ¿eh? Sí, cada día. Abro la puerta y lo veo. Ya. Y es importante porque además reconforta, o sea, me recuerda también cosas bonitas. No es simplemente un recordatorio como amenazante, ¿no? De no te olvides de dónde vienes. No, es bonito porque es decir, oye, venimos de una experiencia muy de abajo, muy de gente que se autoorganiza, que quiere cambiar las cosas sinceramente y que solo tiene el poder de la gente, porque ganamos unas elecciones con poquísimo dinero, sin tener la mayoría de los medios de comunicación a nuestro favor, más bien al contrario.
y por lo tanto esos poderes fácticos de los que hablábamos no estaban muy a favor, pero movilizamos un montón de gente se organizó en los barrios, hizo charlas y con ese trabajo de hormiguita pues llegamos a ganar unas elecciones, aunque en minoría, como decías tú, porque de 41 regidores tenemos 11 y por lo tanto eso nos obliga pues, a dialogar mucho y a hacer muchos te obliga a negociar continuamente para sacar adelante las políticas municipales, ¿no? Sí, ese es uno de los aprendizajes también de este año. Sí. ¿Y te lo ponen difícil? Bastante. ¿Sí? Sí. Fácil no lo ponen. ¿No? Esa también es una de las cosas que para quien no viene de la política profesional, como es mi caso y también el de mucha otra gente, ¿no? que me acompaña en el gobierno, pues ha sido de las cosas más duras, ¿no? Porque tú vas con el sentido común, ¿no? de un ciudadano que dice, oye, vamos a hacer lo mejor por la ciudad, vamos a hablar de objetivos concretos, de medidas concretas. En los programas aparentemente hay un montón de coincidencias, entonces no tendría que ser difícil. Pero luego hay otras cosas que influyen, ¿no? Y no todo el mundo es igual, pero sobre todo en los partidos más tradicionales, pues en privado te pueden decir, estoy totalmente de acuerdo, pero luego en público tengo que decir otra cosa porque hay otros intereses de partido, de otro tipo, que afectan y entonces te cuesta mucho relacionarte con eso, ¿no? Oye, ¿tú crees que si abrazaras directamente, abiertamente la causa nacionalista independentista, lo pondrían más fácil algunos partidos? Bueno, no lo diría así. Yo creo, o sea, porque ahí se mezclan muchas cosas diferentes, ¿no? Yo creo que hay una cuestión real, ¿no? Hay una cuestión real que es que hay una situación de bloqueo, que quien la ha causado es un gobierno del Partido Popular que no se ha ofrecido a ningún diálogo, a ninguna propuesta, y eso ha llevado a que en Cataluña pues, haya una movilización de las más masivas que se ha producido en la historia, donde no solo se ha movilizado gente nacionalista o independentista, ¿no? Yo siempre he dicho, yo nunca he sido nacionalista ni independentista, pero nos hemos movilizado mucha gente por el derecho a decidir, es decir, porque queremos decidir qué relación quiere tener Cataluña con el Estado y queremos, digamos, autogobernarnos, que eso es lo normal en democracia, en teoría, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sobre todo hay una amplísima movilización democrática, ¿no? Que dice, oye, pues queremos decidir, hay que actualizar, el estado de las autonomías que viene a la transición está caduco claramente, la situación de diálogo cero del Partido Popular no nos lleva a ningún lado, nos lleva a un camino sin salida, hay que dialogar y hay que votar y hay que darle la palabra a la ciudadanía. Yo creo que esa es la movilización más importante y la hay que poner en valor. También es verdad que eso no es sencillo. No, estamos viendo que no... Pero de hacerlo, la verdad es que sí hace tiempo que parece que estemos en un bucle, ¿no? Sí. Y eso es frustrante para todo el mundo, para la ciudadanía y para los que estamos dentro de las instituciones también. Y yo creo que también aquí en Cataluña se han hecho errores en ese sentido, ¿no? Creo que algunos en Cataluña han dicho que esto era fácil de resolver y han puesto muchas citas históricas, muchas manifestaciones históricas, el día del año que viene. Y yo creo que hay que aprender también de esos errores y decir, oye, esto no es fácil, hay mucha pluralidad y es buena la pluralidad en Cataluña, pero cojámonos a ese eje democrático que es darle la palabra a la ciudadanía. Hagamos un debate sereno, respetuoso, ¿no? Que no sea dramático, sino que sea propositivo y que finalmente se pueda votar en las urnas. Y yo creo que eso está claro que ahora mismo, con el escenario que hay, no va a ser sencillo, pero hay que trabajar por eso. Al mismo tiempo, no hay que dejar de hacer la otra política, ¿no? Que es la del día a día, la de resolver muchos de los problemas cotidianos y eso, los que estamos sobre todo en una función de gobierno, es la responsabilidad que tenemos. Gobierno municipal de momento. ¿Cómo se gestiona bien una ciudad a la vez para sus vecinos y para sus visitantes? Te lo digo porque estamos en una ciudad, y esto ha salido varios momentos durante los programas que hemos hecho aquí, absolutamente entregada al turismo. No sé si conquistada, no sé cómo utilizar el verbo. Bueno, te diré más, nosotros hemos alquilado el teatro a Airbnb a unos japoneses que me parece que los podemos ver, están durmiendo, o sea, ahí los tienes. ¿Tenéis licencia o no tenéis licencia? Sí, tenemos licencia. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Licencia? Sí, si preguntan licencia, ¿eh? Licencia. Bueno, pero en serio, bromas aparte, ¿esto es un epicentro continuo o una balanza? No lo sé. Será uno de los temas estrella, ¿no? Es uno de los temas estrella. De hecho, nosotros nada más llegar al gobierno lo pusimos sobre la mesa no por nosotros, sino porque la ciudad lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, sobre todo los barrios más céntricos que tienen... O sea, el turismo es bueno, a todos nos gusta tener una ciudad cosmopolita, abierta, querida en el mundo, que nos vengan a visitar, eso nos gusta, ¿no? Sí. Y nos gusta ir a otros lugares también a visitarlos. Lo que ocurre es que si eso se hace de forma descontrolada, desequilibrada, como ha pasado en los últimos años, pues se genera un efecto de turismo de masas, que es lo que también hemos sufrido, sobre todo en algunos barrios céntricos, que genera un desequilibrio que es malo para todo el mundo. Es malo
para los ciudadanos, ¿no? Que ven Sí. pues, cómo suben los alquileres, cómo sube la presión inmobiliaria, cómo cierra el comercio de proximidad y se transforma la ciudad casi en un parque temático en algunas zonas, y por lo tanto es malo para la ciudad, pero es malo también para el visitante. Es muy interesante porque hace poco hicimos una encuesta a 6.000 turistas y daban un notable muy alto, casi sobresaliente a la ciudad, decían que les encantaba la ciudad, y cuando se les preguntaba a los propios turistas qué es lo que menos les había gustado, decía que habían visto demasiados turistas. O sea, Hombre. estamos de acuerdo, entonces que hay que buscar un equilibrio. Anda que no. Tanto los ciudadanos como los turistas estamos de acuerdo en que la gente quiere venir a ver una ciudad real, no una ciudad que sea mentira. Entonces hay que hacer una ciudad que sea amable con sus vecinos y por lo tanto que tenga alquileres razonables, que tenga comercio de proximidad, que tenga vida en sus barrios y también amable con el visitante. Y hay que buscar un equilibrio y por lo tanto hay que controlar el crecimiento de los hoteles, de los apartamentos turísticos ilegales y todas esas cosas. Ya. Suerte. Suerte. Oye, hemos avanzado bastante. Suerte. No. Es un temazo. Es un temazo porque lo tocas y te dice, pero es que tocas la economía porque vivimos de esto. Y si alertas Pero de eso lo... ya nos pasó. Eso nos pasó con la burbuja inmobiliaria, que nos decían que era un milagro español, que éramos un ejemplo para el mundo, con un crecimiento de 2 dígitos anuales, y acabó en una burbuja que ha sido muy mala para la economía. No solo para los afectados por la hipoteca, ha sido malo para toda la economía, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo lo mismo. Para cuidar la propia actividad turística hay que pensar a medio y largo plazo y hay que ordenarla y hay que equilibrarla. Entonces, eso es bueno para todos y también para la actividad económica. Oye, Ada, ¿cómo llevas las críticas? ¿Eres buena fajadora, encajadora? Sí, o sea, las encajo porque va con el cargo y eso lo tienes claro, o sea, que ya no representas solo, no te lo tomas personalmente, ¿no? Sino que dices, bueno, con el cargo, pues por muchos motivos te van a criticar y por lo tanto lo asumes. No, por ejemplo, cuando te critica la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Que era algo que también se veía venir, ¿no? Cuando decían, bueno, está muy bien el activismo, pero ya verás cuando esté en el gobierno. Pero esas son las críticas que se llevan mejor, porque son las críticas de buena fe, son las críticas de colectivos, la plataforma como pueden ser entidades vecinales u otras, que hacen su función en democracia, que es exigirle a cualquier gobierno, municipal, autonómico, el que sea, le exigen más, le exigen que haga el máximo posible por garantizar derechos. Y gracias a eso las democracias avanzan. Y nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, que haya ciudadanía organizada reclamándole a los gobiernos que hagan el máximo posible en favor de los derechos fundamentales, eso es imprescindible para que nuestra democracia funcione. Y por lo tanto esas críticas de buena fe son las que mejor llevas, las que llevas peor son las de mala fe, ¿no? Pero y no te bulle la sangre, porque claro, tú fuiste activista y además muy cañera. Tú eras de las que cuando te plantabas en un sitio empezaban un poco a temblar las cosas y ahora estás como alcaldesa. Y en esta ciudad hay una media de 8 desahucios diarios. Y imagino que te debe bullir la sangre, ¿no? Claro, bueno, estamos haciendo un montón de cosas dentro de la institución, o sea que tienes la parte positiva de decir, pues no sé, por ejemplo, estamos paralizando muchísimos más desahucios de los que se paraban antes, ¿no? O sea, solo este año hemos más que duplicado los desahucios parados por parte del ayuntamiento respecto al año pasado. Hemos recuperado centenares de pisos vacíos. En el gobierno anterior se habían recuperado apenas 20 pisos de bancos que estaban vacíos. Nosotros llevamos más de 500, que no es suficiente, pero bueno, estamos haciendo muchísimo más de lo que se había hecho. A los bancos que no nos ceden pisos vacíos les hemos puesto multas de más de 300.000 euros y ya llevamos 4 y esperemos que recapaciten y nos faciliten los pisos, pero si no seguiremos poniendo multas. Entonces, evidentemente no todo depende de ti, hay competencias, ojalá pudiéramos cambiar la ley nosotros, pero eso solo lo puede hacer la Generalitat y el Estado, entonces ahí vives los límites también del poder, ¿no? Porque hay muchas competencias que no son tuyas. Pero estamos haciendo muchas cosas y evidentemente es lógico que la ciudadanía, sea la PA o cualquier otro colectivo, te siga pidiendo más, porque es que es su función. Y gracias a esa presión también nosotros luego podemos ir a los bancos a decirles, oye, que a mí la ciudadanía me está exigiendo que esos pisos vacíos se pongan en alquiler social porque la gente los necesita. Y no es una cosa mía, ¿no? No es una manía. Exacto, no es que yo sea una caprichosa y le tenga manía a los bancos, no, es que la ciudadanía está exigiendo que las viviendas sean para la gente y que no haya gente sin casas y casas sin gente. Y por lo tanto, nos tenemos que poner de acuerdo. Intentemos hacerlo por las buenas, pero si no es por las buenas, pues tendrá que ser con sanciones, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué pasará? Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Nunca gobernarás a gusto de todos. La cosa, me imagino, que es encontrar tu rumbo, tu honestidad dentro de tu gestión política, ¿no? Pero a gusto de todos nunca, ¿eh? Nunca. Si no, claro, iríamos todos juntos, ¿no?
Claro. Viviríamos todos juntos y eso no puede ser. No, muy incómodo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque vemos que has atravesado el espejo, estás en la vida pública y dicen los que te siguen de cerca que esto no acabará en la alcaldía, que tú puedes llegar mucho más lejos. Pues fíjate, qué manía con esa idea de ir más lejos, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que estar en la alcaldía de mi ciudad vamos, no me lo había planteado yo nunca. Ya. Y me parece de lo más importante que se puede hacer en la vida y por lo tanto lo único que estoy pensando es intentar ser la mejor alcaldesa posible para la ciudad, en el sentido de ser lo más útil posible, y yo jamás me he planteado ir a otro lado. Pero es verdad que están pasando muchas cosas, que están cambiando muchas cosas, ¿no? Y que está cambiando el sistema de partidos, y no solo el sistema, no están cambiando las siglas, no están cambiando las caras. O sea, yo creo que está habiendo un cambio profundo que todavía tardaremos mucho tiempo en acabarlo de entender. O sea, que la ciudadanía está diciendo que queremos ser más protagonistas, ¿no? Y que hay que actualizar las formas de hacer política. Y ahí, cuando surge la novedad, pues bueno, focalizan en ti, pero luego serán otras caras. Afortunadamente habrá mucha otra gente. Y yo de verdad que ahora mismo no me estoy planteando otra cosa que ser alcaldesa. No, yo lo digo por si, sabes que Iglesias y Errejón están todo el día, son Pimpinela, están ahí todo el rato peleándose, a lo mejor tiene que venir una mujer y decir, por favor, ¿os queréis callar un poco? Me pongo yo aquí delante. ¿No te han tentado la política española? No me han tentado, y además yo lo he dicho siempre en privado y en público, que me he comprometido a ser alcaldesa de la ciudad y que tengo que hacerlo lo mejor posible y por lo tanto no estoy pensando en otra cosa. Oye, tu hijo nacerá en primavera, ¿no? Sí. ¿Y cómo quieres que sea esta Barcelona que descubra, en la que va a vivir? La Barcelona en la que va a vivir, pues la Barcelona en la que va a vivir es bonita, pero todavía tiene que reducir mucho las desigualdades que se han disparado con la crisis, ¿no? O sea, se genera mucha riqueza en esta ciudad, pero no está bien repartida y demasiado trabajo precario. Hay, pues eso, demasiada gente que no puede acceder a la vivienda por unos precios del alquiler que se han disparado, por eso le estamos pidiendo al Estado que nos deje regular los alquileres como han hecho en París o en Berlín, porque es que si no, de facto, es eso, el ayuntamiento hace muchas cosas, pero hay esas especies de leyes de mercado que le llaman, inversores extranjeros que vienen aquí y compran edificios enteros, que hacen subir el precio de la vivienda y que hacen que la gente joven, ¿no? Como también serán mis hijos, ¿no? Pues que no encuentren un precio que puedan pagar de un alquiler razonable. Entonces, para eso sobre todo tenemos que trabajar, para que la ciudad sea asequible para todo el mundo, para sus ciudadanos, con el nivel de renta que tienen. Y además, más allá de eso, que son cosas más más materiales, ¿no? Pero a mí me gustaría que cuando te pregunten por ser alcaldesa, pues o por el gobierno municipal, más allá de la figura individual, o sea, que no se trate tanto solo de, o sea, que superemos un poco esa competitividad que hay en la política y esa idea de la política asociada tan al poder y que, por ejemplo, pues gobernar una ciudad tenga mucho más que ver con cuidar la ciudad y con cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Ojalá consigamos entre todos que la política tenga que ver con eso, con el cuidarse y entre todos hacer la ciudad mucho más humana. Pues no queda trabajo, amigos, no queda trabajo. Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Sí. Oye, nosotros estamos estudiando desplazarnos más a menudo a Barcelona. Te puedo llamar en cualquier momento. Claro que ¿no? sí. Tú eres de las que coge el teléfono, ¿no? Hombre, lo intento. No siempre se puede coger el teléfono, pero... Estamos aquí una cosa, ¿no? Sí. Sí, yo siempre encantada. Vale. Lo ha dicho la alcaldesa, ¿eh? Ada Colau, que tengas mucha suerte. Gracias por venir, gracias.